Hola chicos, soy Tomás Mies, parte del grupo Canibalismo Especulativo y vengo acá a presentarles al Jope. Así que ahora les voy a leer unas pequeñas palabras introductorias. Estimados y estimadas caníbales, hoy nos vemos reunidos en la inauguración del seminario interno del Grupo de Estudios de Filosofía Contemporánea Canibalismo Especulativo. Debemos esta instancia a la profesora Valeria Campos, quien gracias a su motivación, su preocupación y su fondecit nos ha reunido a todos nosotros. Aprovecho la oportunidad para hacer un agradecimiento a Fernanda Medina, a Omar, a Andrés Ugalde, así como a todos los participantes que han contribuido en las sesiones anteriores. Desde traer una cooperación hasta poner casa y preparar una ponencia, ustedes han hecho de canibalismo algo genuinamente espectacular y por ello les agradezco personalmente. Hechas esas introducciones preliminares, me gustaría presentaros hoy, 17 de abril del 2025, a José Pedro Cornejo, licenciado de la Universidad de Valparaíso el 2011 y doctorado de la Universidad de Freiburg el 2019. José Pedro, también conocido como Jope, fue colaborador en el archivo de Husserl durante su estadía en Alemania, antes de completar su tesis doctoral en Heidegger. Pero quizás uno de sus logros más impresionantes es su canal de divulgación filosófica, El Fuego de Prometeo. En este y en muchos otros espacios, José Pedro ha demostrado genuino interés por compartir el conocimiento mediante preguntas y reflexiones filosóficas dentro y fuera de la academia. Hoy nos trae a colación un vistazo a lo que fue su trabajo en Freiburg, para que podamos repensar y revivir la experiencia fenomenológica que nos plantea Ser y Tiempo. Este ejercicio es una repetición sin ser un mero repaso de conceptos. Lo que está en juego es el descubrimiento que emerge en la reiteración. La investigación, que comienza con la diferencia ontológica para luego preguntarse por el sentido del ser, del existir, plantea una nueva forma de entender la posibilidad en tanto componente constitutivo de la existencia. Posibilidad es capacidad y sentido. Y es en esta primera parte donde el limachino se juega su novedosa interpretación. Como no me corresponde a mí guiarlos por este camino, los dejo en las manos del experto. Jope, te agradecemos encarecidamente tu participación en Canibalismo Especulativo y esperemos que lo disfrutes tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Bueno, muchísimas gracias Tomás, Fernanda, Valeria, Andrea, por esta recepción y por esta oportunidad. La verdad es que me parece que es una instancia espectacular y por eso desde que se me ofreció poder participar en estas reuniones ni lo dudé un segundo y ahora es un honor poder también compartirles lo que yo he hecho en algún momento. Esta investigación, esto que les voy a mostrar, es una síntesis bien violenta, digámoslo así, de mi tesis doctoral, que está publicada en ese libro que le regalé a Valeria, que se llama Ser y Ser, y por eso también se llama así esta ponencia, el descubrimiento de la distinción fundamental, ¿ya? Que no es la diferencia ontológica, sino que es otra diferencia que voy a pasar a explicar a continuación. En sus manos tienen ustedes también un handout, ¿ya? En el que hay un gráfico, ¿ya? Ese gráfico voy a pasar a explicarlo a medida que vaya yo leyendo, explicando esto, pero básicamente lo que hace es poder expresar una estructura que es la que aquí yo voy a ir desembozando, y ustedes pueden ver que tiene unos ejes verticales que dicen ser, entre comillas, ser, y luego de lo ente, es decir, ser de lo ente, ¿ya? Para ir mostrando un poco cómo esas dimensiones o significados del ser se van conjugando y cómo van unas surgiendo a partir de otras. En el clímax de la ontología fundamental, cuando la analítica existencial ya se había ejecutado y repetido, Heidegger intentó resumir sus resultados más importantes en 3 tesis. Ahí es la primera cita que aparece en el handout. 1. Lo ente es en sí mismo lo ente que es y cómo es, aunque, por ejemplo, el existir no exista. 2. El ser no es, sino que solo hay ser mientras el existir exista. En la esencia de la existencia está la trascendencia, es decir, dar mundo ante todo y para todo ser hacia y a lo ente intramundano. 3. Solo mientras el existir existente se dé a sí mismo algo así como ser, puede atestiguarse lo ente en sí, es decir, a la vez podría siquiera comprenderse y conocerse la primera tesis, ¿ya?
Aquí una primera advertencia lexicográfica, digámoslo así. Yo no voy a decir nunca Dasein, ¿ya? Voy a decir existir, ¿ya? Cada vez que digo existir es Dasein, ¿ya? Y luego, aquí va a aparecer una palabra extraña que es temporrealización, que aquí los traductores siempre han dicho que Dasein es súper difícil de traducir, pero el verdadero diablo, el verdadero demonio, es una palabra que se llama Zeitigung, ¿ya? Y la Zeitigung es una palabra que ustedes escuchan Zeit, está ahí el tiempo, ¿ya? Pero en verdad significa realización, elaboración, ¿ya? Y también puede en cierto sentido significar maduración. Heidegger dice, la Zeitigung es la que da lugar la Zeitlichkeit, ¿ya? Es decir, esta temporación o temporalización de la temporalidad. Así lo traducen pero yo he preferido conservar el concepto de realización, ¿ya? Que creo que es lo más importante aquí, es decir, que hay ahí un acontecer, ¿ya? Pero dejándole ahí un poco que suene tiempo. Entonces, en vez de temporalización, quise decir temporrealización. Es una cosa que inventé, pero creo que conserva mejor el sentido que decir temporalización, si no parece que fuera como un timer de no sé, pues, del microondas, ¿ya? En fin. Eso para que entiendan un poco las palabras que voy a estar usando. Dice, la relación de tales tesis que leímos ahí en esa cita puede problematizarse al no ser evidentemente claro lo que se mienta cuando se emplea el concepto ser. Para eso, creo yo, estas citas se logran resumir en la siguiente cita que también ustedes tienen ahí, que dice, solo si la comprensión de ser es, se vuelve accesible lo ente como ente. Solo si un ente es del tipo de ser del existir, una comprensión de ser es posible como ente. Con esta tesis, con este último resumen, se debiera explicar la siguiente conexión. Al existir, le saldrá al encuentro lo ente, mientras éste sea un ente en sí mismo, que trascendiéndose pueda darse a sí mismo un mundo, es decir, ser. Si ya no hubiese existir, por lo tanto, tampoco habría ser. Y, a pesar de ello, todavía habría lo ente. Por consiguiente, este ente, entre comillas, que permanece aunque no haya ser, es distinto de lo ente con el que se trata inmediatamente en el trato cotidiano, es decir, en el uso. En tal descripción del uso, lo ente se sobrepasa a sí mismo en su determinación referencial. Lo que algo sea, jamás podría inferirse, por lo tanto, de su mera corporalidad. Por ejemplo, de la observación de la madera de una mesa, es imposible concluir que tal mesa fue fabricada en una fábrica o en un taller de muebles. Eso solo puede comprenderse a partir del mundo ya comprendido significativamente en el que tal mesa sale al encuentro como mesa. Tal concepto de ente es el que se obtiene mediante la interpretación, a saber que lo ente es algo como algo. Dicho ente interpretado pertenece esencialmente a esta proyección comprensiva de la existencia, porque la interpretación solo es posible sobre la base del sentido abierto acorde al habla o Rivera dice discurso, ¿no es cierto? Rede. Por tanto, lo ente interpretado solo es posible en la dimensión horizontal del tiempo, del ser. De ello se puede deducir que lo ente, entre comillas, que permanece cuando desaparece la verdad y lo ente de la interpretación son esencialmente distintos, porque este último desaparece tan pronto como desaparezca el existir. Al ente interpretado le es imposible permanecer. Lo ente que permanece mientras aún no haya sido interpretado solo puede ser un algo como algo, ¿ya? O sea, no puede ser un algo como algo, sino solo algo, entre comillas. Tal interpretación del existir puede reforzarse todavía más y asegurarse utilizando la caracterización del existir como entre. Heidegger describe al existir como un entre en dos contextos distintos. Por lo tanto, es una descripción ambigua. Por un lado, tal entre significa que el existir se constituye entre el sujeto y el objeto. Tal significado es, pues, entonces una trascendencia, ¿ya? Que es caracterizada como tiempo. Por otro lado, el entre también significa que el existir se extiende entre el nacimiento y la muerte. Tal significado es el acontecer del existir a través de su finitud, en este caso como temporrealización, ¿ya?
como acontecer. De este modo, la caracterización del existir como ente, obviamente, siempre ha dado a conocer una escisión en la constitución del ser del existir. La distinción fundamental, entonces, entre los significados de ser como horizonte del tiempo y ser, entre comillas, como finitud de la temporalización, pero también entre lo ente interpretado y lo que permanece, es el descubrimiento que postula este estudio. Si hay que explicar el término ser, antes hay que explicar otros conceptos cuya explicación, valga la redundancia, para esta investigación funcionan como una condición para esta determinación. En esta tarea, el concepto de posibilidad ocupa el primer lugar porque es el que está más estrechamente conectado con el ser mismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a mostrar desde el concepto de posibilidad cómo se descubre esto que este contexto que acabo de plantear. Según Heidegger, la doctrina aristotélica del on dynamei kai energeia se basa en un examen de la vida en que se asume que estar viviendo significa ser una posibilidad. Por eso, según Heidegger, la elaboración tradicional del fenómeno de la posibilidad debería reconducirse a la constitución de ser del existir. En palabras de Heidegger, existir como vida humana es primariamente ser posible. La vida, es decir, el existir, se comprende entonces en el doble sentido de la unidad de extenderse en la posibilidad y como posibilidad. Esto es una cita de Heidegger, lo que acabo de decir. En el primer sentido, la vida se entiende como un proceso completo, como una extensión significativa en el tiempo. Mientras que en el segundo, la vida se concibe por el modo en que lleva consigo sus posibilidades, siéndolas. En palabras de Heidegger, la vida está, abro comillas, cargada de posibilidades y formando posibilidades. Esto es Möglichkeitsgeladen und Möglichkeitsbildend. ¿Ya? Ambos significados de posibilidad ya están prefigurados en el concepto de existir, es decir, en la existencia, existencia. La fórmula clásica en español diría el ser ahí es su ahí. Nosotros diremos el existir es su ex. Esto significa que el existir es instaurando ese ex, en el que él mismo está siendo. El existir acontece como la instauración del horizonte de la presencia. Por eso, el existir es, en este sentido, la posibilitación de toda posibilidad. El concepto positivo de posibilidad es el decisivo para Heidegger. La posibilidad como aptitud, disposicionalidad, funciona como fundamento de todo sentido de posibilidad, y eso es precisamente lo que busca Heidegger, porque lo que concierne a la posibilidad en tanto posibilidad, es decir, lo que le da su carácter de ser posible, es lo que la está posibilitando. Entonces el estudio de una determinación del concepto de posibilidad se radicaliza tan pronto se pregunte sobre la posibilitación como el concepto genuino de posibilidad. Heidegger explica esta cuestión de la siguiente manera: no preguntamos por lo que tenga que ser real para que algo distinto se realice, sino por lo que tenga que ser posible para que algo distinto se posibilite. Cuando se habla de posibilidad de existir, no se trata de un estado de este último en que aún no es real, pero carente de contradicciones. La posibilidad de existir no es de una naturaleza lógica, no tiene que ver con las cualidades y características que puedan predicarse del existir. La posibilidad de existir se sostiene sobre sí misma porque es ella misma. Sin embargo, dicha posibilidad existencial tampoco significa la realización completa de todo lo que el existir pueda. El existir es en cada caso un yo puedo, aunque tal poder aún no se haya ejecutado en toda su diversidad. En consecuencia, tal poder existir es el existir mismo como posibilidad de la realización de posibilidades. Heidegger explica tal cuestión con unas palabras bastante crípticas que que aquí reproduzco. Dice: el ser posible, en tanto puedo, es un destacado existir así de un ente, es decir, un cómo de su ex, mientras ya es, es decir, energeia.
El ser posible es el modo de ser de un ente según el cual dicho ente ya puede algo. Esto quiere decir que energía es el concepto de posibilidad como capacidad de ser. En este sentido, el existir es posible porque es capaz. Así, el primer concepto de posibilidad significa capacidad. Pero Heidegger también define a la posibilidad como la más originaria y última determinidad ontológica positiva. Tal concepto, sorprendentemente, no parece oponerse a la realidad, o más bien al ser real. No significa ni la incompletitud de una realidad, ni la arbitrariedad de una realización, sino la estructura misma de la realización de una realidad. En consecuencia, el concepto existencial de posibilidad como capacidad expresa la estructura del ser real de la autorrealización del existir. El ser en es el modo fundamental de existir, a través del cual este es lo que es como ser en el mundo. El yo puedo, que expresa el carácter de posibilidad de existir, no es más que la constitución fundamental de mi existir, de mi yo, que yo pueda, que sea, a saber, en el mundo. Eso es una cita textual. Heidegger haciendo trizas a su propio idioma. Esto muestra que el ser en expresa el ser posible mismo del existir. Así se comprende que las dimensiones de la apertura, ¿ya?, que es bidimensional, están caracterizadas por este concepto de posibilidad. En tanto cargado de posibilidades, el existir es extático. En tanto formando posibilidades, es horizontal. La dimensión extática, cargada de posibilidades, se determina como el fundamento, la posibilitación de la apertura, y ahora se concibe como capacidad. Pero también puede entenderse esta existencia fundamental del existir en el marco de su ser posible, ¿ya?, como formando posibilidades. Entonces puede determinarse ahora de forma general como una capacidad formadora de significados, ¿ya? Es decir, cuando decimos que las cosas pertenecen a una posibilidad, como por ejemplo las posibilidades del uso, ellas son posibilidades que están proyectadas como significados y que abren un horizonte. Pero ellas son abiertas desde la capacidad del comportamiento. Aquí lo que estamos planteando es que ambas se copertenecen, significando cosas distintas. Esta división en el concepto de posibilidad es un constituyente del ser del existir, es decir, de la apertura en general. Pero esto expresa que el ser del existir está fundamentalmente dividido. Si el existir es el ente en cuyo ser ha de buscarse la respuesta a la pregunta por el ser que está constituido por una división, entonces puede suponerse que el ser mismo también podría darse esa división en el ser mismo. En consecuencia, la determinación del concepto ontológico de posibilidad inaugura el camino hacia el descubrimiento de esta distinción fundamental. Entonces aquí se abren dos caminos, uno por la posibilidad como significado y en el otro por la posibilidad como capacidad. El primer camino que vamos a recorrer es desde la posibilidad como significado. Ahí vamos a descubrir el ser como horizonte, ¿ya?, que va a ser caracterizado como tiempo. Vamos a partir directo desde el mundo. El mundo no se determina por una conceptualidad óntica y tampoco se debería pretender hacerlo porque el mundo no es ente, sino ser. El mundo no es el dónde de la presencia de lo ente, sino esa presencia misma. El existir, por su parte, no es un sujeto, sino un mundo. Es el auténtico sentido del fuera de sí, del ex, y que su fundamento, sea el tiempo, se explica a continuación, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden ver en el gráfico, esas flechitas que van hacia el signo de interrogación y como que rebotan, ¿ya? Heidegger mismo las dibuja en unas lecciones, hablando de la unidad extática del tiempo. Esos son los tres éxtasis, en la proyección, la presencia y la facticidad. Ese es el futuro, el presente y el ser sido. Dice, la unidad extática de futuro, ser sido y presente forma la unidad horizontal de sus esquemas, que posibilita la relación originaria de las referencias del para con el virtud de. Si ustedes se fijan, desde el signo de interrogación yo hice las referencias. Está el para, por ejemplo, del uso, el con ocasión de, del contexto, el con de los demás coexistentes, ¿no es cierto? Todas esas referencias, por decirlo así, surgen también de la activación de los entes, ¿ya? Entonces generan un contexto significativo.
que en su totalidad constituyen el mundo. Entonces dice, así tiempo y mundo se copertenecen absolutamente, porque hay que entender que estos éxtasis son temporales. En dicha copertenencia se revela el mundo, el momento horizontal de la apertura. El existir, que ontológico existencialmente es su ex, jamás es un ente aislado, sino que siempre está fuera de él mismo, con ocasión de y con los demás entes. Es decir, ejecuta su ser en su mundo, o más bien, ejecuta su comprensión como un mundo. Aunque la descripción de la transición desde la temporalidad hacia el tiempo ha quedado incompleta en Ser y Tiempo, Heidegger la describe en las lecciones dictadas tras dibujando esta estructura que yo les comparto, que podemos explicar de esta manera. Previamente así, el existir abre sus posibilidades al futuro. El futuro se abre como posibilidad de actuar, es decir, ser hacia como presenciar algo. El presenciar origina un presente en el que puede salir al encuentro lo ente, constituido de cierta manera y hacia el cual nosotros ya somos. Esa es la facticidad. Entonces, por decirlo así, nosotros siempre nos estamos proyectando hacia un mundo en el cual ya somos. Por decirlo así, nos proyectamos futuramente a un lugar en el cual ya estamos llegando atrasados, ¿ya? Esto la estructura es básicamente así. El horizonte que se abre desde la proyección y que se constituye como entorno de la facticidad es el horizonte de los significados del sentido. Tal esquema explica cómo el existir, en tanto significar, se constituye como un mundo significativo. Tal totalidad de los significados del para constituye la mundanidad del mundo como significatividad. Ahora, si el para es el esquema horizontal del presente, entonces esto significa, en otras palabras, que el ser de lo ente es un esquema horizontal de la apertura extática del existir. Entonces, yo, por ejemplo, acá al lado le puse de lo ente y puse una lista, ¿ya? Esas son las distintas formas que toma el ser de lo ente. La realidad, la disponibilidad, la consistencia, la vida, la coexistencia, el sí mismo, ¿ya? Son todas distintas cristalizaciones del sentido. El ejemplo acá es, por ejemplo, yo puedo ir por un parque y ver un árbol, ¿ya? Ese mismo árbol, independiente de que su materia nunca cambie, lo puedo considerar como un objeto real si es que yo lo mido, lo peso y lo considero de acuerdo a sus atributos como un objeto. Pero yo también lo puedo usar, por ejemplo, para descansar a su sombra. O puedo, por ejemplo, contemplar cómo él mismo constituye un ecosistema y verlo como un ser vivo, ¿ya? O puedo compartirlo con mis amigos y hacer tocar guitarra debajo y coexistir, ¿no es cierto?, etcétera. Hay una serie, y todas esas veces hace que el árbol se articule de manera distinta en mi mundo. En sí mismo tiene un ser distinto cada vez. No es lo mismo usarlo para ver cómo los pájaros anidan en él, que talarlo para usarlo como leña y verlo como un mero material, por ejemplo, ¿ya? Cada vez a pesar de que, digámoslo así, el tener lugar de su ser real nunca cambie, las distintas constituciones de su presentarse en el mundo cambia y por lo tanto es también un ente distinto cada vez, tiene un ser distinto cada vez. Ocuparse, aquí explico esto de forma más técnica, ocuparse con algo, con ocasión de algo, conjuntarlo, es descubrirlo. Entonces, ese descubrir significa activar lo ente respecto a su ser para que pueda mostrarse. De esta forma, se entiende que la apertura, ¿ya?, es una dación de sentido que opera como activación de lo ente, lo cual recién posibilita cualquier acción. El trato posibilitado por la activación de lo ente intramundano revela que la trascendencia de la comprensión de ser no es solo una dación de sentido que le dé a lo ente un cierto significado y al mundo una coyuntura y significatividad, sino que también hace que lo ente sobrevenga a través de la comprensión de ser, en cada caso de acuerdo a un cierto tipo de ser. Si la comprensión significa dar claridad a la presencia, entonces comprender significa activar, liberar, ¿ya?, rescatar de la oscuridad, si nos queremos poner así como poéticos, ¿ya? Por lo tanto, el conjuntar, es decir, articular, ha de comprenderse como un hacer ser de tal o cual manera. Esto significa que la dación de sentido de la apertura acontece en cada caso al mismo tiempo como una dación de ser.
El mundo, como ex temporal del existir, es así la posibilidad de lo disponible en general. Así el ser tiene un carácter de verdad porque significa presencia en general. Y desde tal presencia, y solo desde ella, lo ente puede ser lo que es. En consecuencia, en la ontología fundamental, ser de lo ente significa una concreción de sentido determinada en cada caso. Sentido que se abre de acuerdo al habla, a través de la temporalidad, del existir en su trascendencia. El sentido del ser significa el horizonte del ser, el horizonte ser. La temporalidad, como éxtasis, abre un horizonte en el que todo se hace posible, es decir, en el que todo puede venir al encuentro. Dicho horizonte es el tiempo, y al comprenderlo como presentante, es ser. Así, el ser es el horizonte por antonomasia del éxtasis por antonomasia, que es la temporalidad. Por lo tanto, comprensión de ser significa proyección de ser. Ser es comprensión, o mejor dicho, tiempo. ¿Ya? Esa es a donde llegamos con el primer camino. El segundo camino, desde la posibilidad como capacidad, a través de la propiedad, descubrimos entonces el ser como temporalización. Este es más corto. Dice, la propiedad significa un modo en el cual se muestran las estructuras posibilitantes del existir. Tal conceptualidad, desarrollada a partir de la descripción de la propiedad, tiene un estilo negativo preciso. Dicha negatividad, sin embargo, no es arbitraria, sino que tiene un objetivo metódico claro, a saber, mostrar, hacer explícitos los límites y la estructura finita de la existencia. Aquí yo estoy interpretando el análisis de la muerte, de la angustia, de la conciencia y de la culpa como un análisis de la finitud, explícitamente de la finitud, y no como unos modos de ser particulares. ¿Ya? La propiedad aquí no es como el ser auténtico, ¿ya? No. Por consiguiente, los modos propios de la existencia son negativos porque a través de ellos se muestra su finitud. Por eso, toda ejecución es derivada y todo modo propio no es una ejecución en absoluto. Voy a explicar esto. Esta frase muy violenta usando el ejemplo del estado de resuelto. ¿Ya? El estado de resuelto, la Entschlossenheit, Heidegger la define con la siguiente cita. Dice, el silencioso es el silencioso proyectarse presto a la angustia hacia el estar en falta más propio. ¿Ya? Voy a desmenuzar ese trabalengua por partes. Dice, silencioso es el existir como un modo negativo del habla. ¿Ya? El guardar silencio es el carácter del llamado de la conciencia, ¿ya? Que es el habla propia. Presto a la angustia es el existir como modo negativo del encontrarse, ¿ya? Es decir, de la, ¿cómo se llama? La condición afectiva, dice Riera, del encontrarse, en el cual el mundo se abre de forma insignificante, por lo tanto es negativo también, no puede traer a las cosas a presencia. El proyectarse propio es el ser hacia la muerte, que se caracteriza como adelantarse y que como tal también ha de comprenderse negativamente como una posibilidad que no puede realizarse jamás. Así que es negativa también. Finalmente, el estar en falta, ¿ya? La culpa también se traduce, ha de comprenderse como el ser fundamento de una negatividad, lo cual obviamente también es negativo. De este modo, la propiedad no quiere decir nada moral o similar, sino que expresa el momento que posibilita la ejecución. En este sentido, la propiedad significa la estructura misma de la posibilidad, de la posibilitación de la comprensibilidad temporal, es decir, de la temporalización. Lo que se muestra a través de la propiedad, por lo tanto, no es que en tal modo el existir no sea más un ser en el mundo, sino que en dicho existir, en dicho modo, se anuncia la posibilitación de eso. ¿Ya? Dicho ser es el existir, ¿ya? En tanto ente que posibilita el ser, por decirlo así. La finitud entonces es una fuerza activa, una posibilitación finita, es decir, que hace posible dentro del marco de una capacidad y que por lo tanto al hacer posible a su vez delimita. ¿Ya? Así indica el camino del descubrimiento fenomenológico de este ser entre comillas. El ser significa, este ser entre comillas, significa el fundamento temporalizándose finitamente.
El ser del fundamento es la temporalización de la existencia misma. A través de tal determinación se alcanza una nueva posible respuesta a la pregunta por el ser. En este nivel de tematización ya no se tematiza la apertura, sino que se devela su fundamento, en el cual, por el contrario, el ser, este ser entre comillas, ya no puede comprenderse estático horizontalmente. La respuesta a la pregunta por el ser, dice Heidegger, está atrapada en lo más medular por la finitud del existir. En esa finitud se devela que el existir, que este ser del existir, este ser entre comillas, difiere del ser como apertura de la verdad. Aquí llego a la distinción fundamental. Y terminado. La distinción fundamental postula la tesis de que hay una distinción en el ser, la cual divide el fundamento en dos significados de ser. Por un lado, el ser significa la trascendencia a la cual le pertenecen la comprensión y todo lo que en ella se constituya. Tal significado se obtuvo mediante la tematización del concepto de posibilidad como significado que en última instancia condujo a la constatación del tiempo como ser. Por otra parte, el ser entre comillas significa la temporalización del existir o el ser real de lo ente, a la cual le pertenece el acontecer de la comprensión y de lo que se muestre a través de cualquier constitución trascendental. Tal significado se obtuvo a través de la tematización del concepto de posibilidad como capacidad, que condujo a la constatación de la temporalización como ser. La distinción fundamental no es una de distintos momentos de la apertura, sino una distinción entre la trascendencia del tiempo y su temporalizarse finitamente. La distinción fundamental es una distinción en el fundamento y sus miembros no solo son distinguibles en la descripción fenomenológica, sino que son de naturaleza irreconciliable. La distinción fundamental es constituyente de la estructura interna de todo existencial. Aquí vamos a la última frase que sale en el handout. Dice, del mismo modo, esto para ver un poco esta estructura total, Heidegger aquí la ofrece. Recuerden que existir es Dasein, ¿ya? Del mismo modo que el presente se origina en la unidad de la temporalización de la temporalidad, desde el futuro y el ser sido, así también se temporaliza originariamente con los horizontes del futuro y del ser sido, el de un presente. Mientras el existir se temporalice, también un mundo será. También un mundo será. En cuanto a su ser como temporalidad temporalizándose, sobre la base de la constitución extático horizontal de ésta, el existir es esencialmente en un mundo. El mundo no es ni real ni disponible, sino que se temporaliza en la temporalidad. Existe con el fuera de sí de los éxtasis. Si no existiera existir alguno, tampoco existiría un mundo. La comprensión de ser solo puede entenderse desde la temporalidad del existir, pero, y esta es la tesis de este trabajo, la temporalidad, por su parte, solo puede entenderse desde su temporalización. Así Heidegger piensa, a través de Leibniz, que si el apremio, el impulso de la mónada, expresa la estructura interna de la temporalización, que aquí pongo en esa circunferencia con esa flecha para arriba, ¿ya? Graficándola un poco, la temporalidad y el apremio se pueden pensar conjuntamente, como una suma de la estructura de la unidad horizontal de los éxtasis y el impulso primordial de la mónada. Entonces, el resultado de esa suma debiera expresar el encadenamiento de estos dos significados de ser. Por un lado, el apremio como temporalización, el impulso, está constituido por el previamente así y el ser ya. De tal apremio surge el horizonte del tiempo, cuya unidad encadenada es la temporalidad, que ahora puede comprenderse como auténtica libertad de existir. Esta representación gráfica de la distinción fundamental se puede denominar modelo de autodesborde, así al menos lo he denominado yo. Y nos muestra que el existir es libremente extático. Este concepto unifica la problemática de los dos significados de posibilidad, es decir, el ser libre para, el tiempo como éxtasis y la mónada como impulso. En otras palabras, esto muestra que la unidad de la estructura monádica
y la estructura del despliegue del tiempo, que se presentó aquí con el modelo de autodesborde, expresa conjuntamente la auténtica estructura del ser libre para, la unidad de capacidad y significado, es decir, la capacidad de transformar las propias capacidades en significados y sentido. Es el concepto ontológico fundamental de libertad. Esto significa que toda activación, toda puesta en libertad de lo ente encuentra su posibilitación en la libertad de existir humanamente. La temporalización es esencialmente finita y por su finitud restringe a la temporalidad generada en ella. Por tanto, el límite del tiempo no radica en dirección al futuro o al pasado o muy lejos, sino muy cerca, en dirección hacia adentro. La temporalidad, hacia adentro, entre comillas. La temporalidad es extática por su temporalización y del mismo modo posibilita la proyección de mundo y al mismo tiempo impide ingresar en ella misma. Tal impedimento muestra entonces al existir como el apremiante y vibrante de dónde sale su existencia, lo cual al mismo tiempo permite comprender al existir como un centro de gravedad. El despliegue del horizonte del tiempo y la proyección de sentido del ser en general son pues idénticos y por lo tanto el tiempo es el horizonte en que se comprende el ser y la temporalización de la temporalidad es la posibilitación de esa comprensión. He ahí las dos respuestas a la pregunta por el ser que persigue este estudio. El ser como horizonte articulante de toda comprensión y el ser como posibilitación de la apertura de todo horizonte. De este modo, la esencia articulante del existir se muestra como el camino de ambos descubrimientos, es decir, el habla. A través del habla en dirección al despliegue se determina el ser como comprensión en el marco del tiempo. A través de la conciencia, es decir, el habla finita, en dirección al fundamento, se determina el ser como temporalización en el marco de la finitud. El habla se muestra como el camino hacia ambas determinaciones del ser porque ella significa la vinculación de la capacidad con el significado. El habla es el entre de ambos significados de ser y por tanto su encadenamiento como distinción fundamental. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jope, te pasaste. Me fregaste un poco porque yo había leído otro texto, pero da lo mismo, las preguntas son igual. Solo piensen que cuando digo cito, estoy citando otro texto. Y que le mandé un resumen del otro claro. resumen, pero es del mismo texto. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo te hice unas pequeñas preguntas de cierre y un pequeño repaso de lo que nos presentaste hoy. Bueno, parte así. La distinción fundamental es, para Cornejo, el resultado de recorrer el camino de ser y tiempo en busca de aquellos recovecos que le permanecieron ocultos al mismo Heidegger. Como bien explica nuestro expositor, no se trata de replicar lo que dice el autor alemán, ni mucho menos de buscar su verdadero sentido, sino de tomarse en serio un método y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El panorama que nos presenta esta investigación parece desarrollarse alrededor de un supuesto fracaso de la obra. Si efectivamente la pregunta por el ser en cuanto tal no encuentra respuesta mediante la analítica trascendental, entonces resultaría lógico criticar el método. Sin embargo, José Pedro hace exactamente lo contrario y redobla la apuesta, en un movimiento que me gustaría decir es propiamente heideggeriano. Para explicarles esta afirmación me gustaría referirme a una reflexión que no es completamente mía, pero me parece completamente adecuada. En el contexto de un seminario sobre filosofía, un profesor del instituto me enseñó, junto a mis compañeros, la frase de Heidegger que dice «Das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens». La mencionada frase, que cierra el texto sobre la pregunta por la técnica, puede traducirse como «el preguntar es la devoción del pensamiento». En ese texto, que paradójicamente advierte sobre los peligros de la técnica, concluye con una frase que puede eximirla. Cito: «Cuanto más nos acerquemos al peligro, tanto más claramente comienza a destellar el camino a lo salvador, tanto más preguntadores llegaremos a ser». Frömmigkeit proviene de Fromm, del alemán medieval, que su origen refiere a ser útil.
Pero esta devoción, esta entrega a una realidad superior, en su sentido religioso, en el cual Heidegger está pensando, tiene una gran relevancia para asignarla al pensamiento. Cuando Heidegger dice das Fragen, se refiere a la acción misma, quiere enfatizar el carácter activo del preguntar. La actividad resulta ser superior a quien la ejecuta. Lo trasciende de la misma manera que la actitud religiosa está enfocada a lo más trascendente. Quiere destacar la seriedad de esta formulación, ya que se trata de una decisión de vida. Si en lo religioso el enfoque es Dios, acá es la tarea misma del preguntar. Con eso quiero simplemente tirar las flores correspondientes y celebrar el trabajo presentado, que me parece propiamente filosófico en el sentido heideggeriano. Hecho este breve desvarío, me propuse preguntar yo mismo sobre el sentido del trabajo hoppiano y plantear una pequeña pregunta. La reflexión de Cornejo nos quiere presentar que dentro de la misma obra de Heidegger se esconde otro sentido del ser, que existe algo más fundamental que se articula con ese sentido. Parafraseo, el ser del existir mismo está constituido por la posibilidad, la cual por una parte refiere a la posibilidad del significado y por otra parte refiere al poder propio de existir, aquello que José Pedro llamó la capacidad. La primera parte de su trabajo se centra en relacionar el significado con la temporalidad y la segunda parte en relacionar la temporalidad con la capacidad. Se nos propone que la existencia se entienda en tanto finita, no como defecto, sino como completa. Cuando escribe el existir es fáctica y proyectivamente finito, pero también es finito en tanto fundamento de que se abra cualquier significado, relaciona la finitud de la capacidad con la infinitud del significado. Ser es tanto finito como infinito respecto a los sentidos de posibilidad. De ahí me gustaría preguntarte, y acá hago como 3 preguntas en una, ¿cuál es la necesidad de encerrar uno de estos sentidos en tanto finitud? Me gustaría que vuelvas a trabajar la compatibilidad de estos sentidos, ¿no es cierto? Uno finito, otro infinito, y que lo proyectaras a la relación de ser y tiempo como obra incompleta. Y lo voy a repetir porque es súper Barça también tirar 3 preguntas en una, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de cerrar el segundo sentido de ser, entre comillas? Decir que es finito. ¿Cómo lo compatibilizo con lo infinito, con la apertura, ¿no?, de significado? ¿Y por qué eso se puede relacionar con ser y tiempo como una obra incompleta? Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras y te felicito también por tu escrito. Me gustó mucho, muy bonito. A ver, yo siendo también en esto muy heideggeriano, porque, claro, como decíamos antes, el libro tiene un subtítulo y es con Heidegger, contra Heidegger y más allá de Heidegger. Y eso es porque esto se obtiene a través de una aplicación de la fenomenología hermenéutica a la fenomenología hermenéutica de Heidegger, ¿ya? Entonces es como darle un poco de su propio chocolate, ¿ya? Es lo que él hizo con la tradición, ahora es hacerlo con él, ¿ya? En base a eso yo sin embargo, por lo tanto es con Heidegger, ¿ya? Y ahí sí yo, por ejemplo, estaría de acuerdo con Heidegger en que la división entre ser y ser, no sé si es exactamente una división entre lo finito y lo infinito, ¿ya? Sino que yo diría que lo posibilitado permanece finito también, ¿ya? Es decir, la apertura, ¿ya?, también es finita, ¿ya? Ahora, podemos, por decirlo así, pensar, por ejemplo, los números, y los números son infinitos, ¿ya? Pero el pensar números es estructuralmente finito, ¿ya? Y a eso es lo que se refiere Heidegger, ¿ya? Digámoslo así, la sucesión, la capacidad de pensar números es potencialmente finita, o sea, infinita, ¿ya? Pero el pensar en sí mismo, en tanto pensar algo que se presenta como distinto de la conciencia, ¿ya?, es también a su vez estructuralmente finito, ¿ya? Pero ahí no hay como un poder de idealización, que es un poder de infinitización, lo digo menos husserlianamente, ¿no? Pero no hay como una posibilidad de infinitización, toda vez que esa concreción puede ser ideal, como la de los números. Claro, pero
la cuestión es la infinitud de los números, nadie la ha experimentado nunca. No, pero digo, nosotros lo que de idealización. Pero por eso, tenemos como la idea de que son infinitos, pero en verdad lo que experimentamos son cantidades determinadas en sucesiones determinadas. No hay algo así como una experiencia del infinito. De hecho, por lo mismo también siempre esto se piensa dentro del canon del horizonte. En tanto, el horizonte en sí mismo también es un límite. El horizonte, por ejemplo, en el mar, es la línea del hasta dónde puedo ver, ¿no es cierto? Entonces, por decirlo así, también esto se muestra como una apertura de una posibilidad enorme, digámoslo así, podemos ver hasta las estrellas, pero siempre hay un límite. Incluso, por ejemplo, todo el tema de la percepción, ¿no es cierto? La percepción también es esencialmente finita. Para Heidegger la percepción y la afectabilidad son cánones de finitud, ¿ya? Porque está involucrada la alteridad. Por eso es que, por ejemplo, el mismo Heidegger plantea que Dios no puede pensar, ¿cierto? Porque el pensamiento es mediato, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que se plantea es que Dios solamente podría intuir, una intuición inmediata, infinita y por lo tanto creadora. Pero cuando la intuición es finita, entonces es afectiva y por lo tanto la afectabilidad es canon de una intuición finita, ¿ya? Que por lo tanto siempre está plantado hacia lo otro, nunca puede crear su objeto, sino que solamente puede, por decirlo así, receptarlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, yo no diría que hay una oposición aquí entre lo finito y lo infinito, aunque efectivamente sí lo que hay es digámoslo así, poniéndolo en las palabras de Heidegger, que dice que la posibilidad está más alto que la realidad. En este caso, uno, si contempla el ser, este acontecer, autorrealizarse como un ser real, ¿ya? No como una realidad en sentido de un horizonte, sino que como ser real, como acontecimiento, y entonces el ser como posibilidad, el ser de los significados como un ser que está marcado por la posibilidad, uno diría, de cierta manera, esta realidad está antes de la posibilidad, ¿ya? Pero efectivamente, como dice Heidegger en Ser y Tiempo, la realidad está más alto, o sea, la posibilidad está más alto que la realidad, porque ella, por decirlo así, tiene un nivel de elaboración mucho más alto. Por decirlo así, ella llega a un despliegue que es mucho más sofisticado, más grande y más detallado, digámoslo así, que el principio que le da origen, que sería básicamente el tiempo, que es, ¿no es cierto?, este ser previamente a sí mismo, que se despliega y que entonces luego siempre es siendo ya en ese acontecer. Pero a partir de eso se genera una articulación que despliega todo un entramado que es muchísimo más complejo y más rico, que es el mundo, ¿no es cierto?, que este acontecer, que sería de una simplicidad brutal, ¿cierto? Es un poco eso, diría yo que sería como un poco la diferencia. Ahora, efectivamente ambas, y esto la próxima semana me toca hablar de esto, ambas son construcciones fenomenológicas. Pero ahí hay que ver de qué se trata eso de la construcción. Eso. Te faltó decir por qué Ser y Tiempo es una obra incompleta, pero... Bueno, eso... Ser y Tiempo es una obra incompleta, evidentemente. Todos sabemos que no se publicó entera, pero aquí hay una tesis subyacente que yo no la dije aquí, pero el hecho de sacar a la luz la diferencia, esta distinción fundamental, parte también de un diagnóstico de que probablemente Heidegger no logra desarrollar todo su proyecto, porque se sabe que él mismo encontró una serie de contradicciones y problemas que no supo resolver. Y mi tesis en este sentido es suponer que él no logró ver este fenómeno y que había esta distinción, porque esta distinción yo no la invento, yo lo único que intento hacer es sacarla a la luz desde distintas fuentes. Entonces yo lo que veo es que él, por decirlo así,
parte de un supuesto que uno podría decir es un prejuicio metafísico, de que la respuesta a la pregunta por el ser tiene que ser una. Por decirlo así, como que él ya decide que tiene que ser una. Y entonces, a medida de que va desarrollando su fenomenología, se le va apareciendo esto. Incluso en muchos lugares, este ser lo escribe en cursiva, tal como yo aquí le pongo así, él lo pone en cursiva, porque sabe que está hablando de otra cosa. Y entonces, pero sin embargo, no lo tematiza nunca como un significado propio de ser. Y luego aparece sobre el fundamento, aparece que el fundamento está dividido y que en la base hay dos porqués y no los tematiza como dos ser. Y ahí lo que yo intento hacer es un poco armar eso, decir, oye, aquí hay algo, hay una estructura subyacente que él se resiste a sacar a la luz. Y lo que intento yo es sacarla a la luz a través de este modelo. Un poco como tratando de rescatar ese proyecto de la ontología fundamental, no de desarmarlo. Ese es un poco el objetivo.